Today, I'm in San Telmo, where I want to introduce you to an artist whose work melts off the canvas, creating work that is both figurative yet filled with these radiant fields of colour. And whose show here at Piedras captures the sensation of walking into a room full of friends, all in their own little worlds. Mi nombre es Carla Ronauer, soy artista visual y nací en Tucumán. Ahí estudié en la universidad pública. La universidad en Tucumán tiene una tradición muy importante en lo que tiene que ver con el grabado y el dibujo. Como que tuvo grandes maestros que pasaron por la universidad y fue muy importante en un momento como un punto neurálgico del arte, digamos. Siento que mi trabajo adoptó un poco toda esa tradición y también de la escena de ese momento, que era un poco derivada de los 80s, que tenía que ver con el teatro, la performance, todo era interdisciplinario y todos hacíamos medio todo. Entonces eso era muy bueno porque había mucho contagio de los medios expresivos, digamos. Entonces mi primer influencia viene un poco de esa escena y también de algunos pintores que, si bien yo no los conocí porque ya no vivían, tenían como una fuerte presencia en movimientos que tienen mucho que ver con los 80, pinturas como de colores vibrantes, paletas como puras, esta construcción de la imagen medio de la nueva figuración que aparece en los 80, que aparece en muchos lados, por ejemplo en Italia, también aparece con la vanguardia, cómo representar los cuerpos para entender más qué pasa dentro del cuerpo y no tanto cómo lucen o cómo es su apariencia. From Tucumán, Carla made the move to Buenos Aires, where she began to lay the groundwork for the themes and styles that weave across her work today. Creo que una vez que me mudo a Buenos Aires, mi obra empieza como a cambiar. Siempre estuve dentro de la fantasía y de la ficción, ese es como mi tema, digamos, o esas son mis herramientas para construir imagen. Pero de alguna manera, una vez que me mudé, mi obra se volvió más narrativa. Básicamente como que anclé un poco más en la noción como del cuerpo. Del cuerpo como territorio de un montón de cosas, sobre todo emocional y afectivo. Estaba la ola verde también del 2018, feminismo, gran ciudad. Todo eso me llevó como a realmente necesitar tener como una voz un poco más narrativa. Y a partir de ahí empecé a indagar un poco estas escenas que tienen que ver más con estas construcciones que yo hago, que tienen partes por ahí animales, otras botánicas, partes mecánicas también, como ensambles o collage, pero en un mismo plano, a un mismo nivel, que van creando a mi modo de entender, nuevos sujetos o nuevas formas de representar, digamos, el cuerpo o esos sujetos, ¿no? Como de posicionamiento casi político, pero en un punto sí, como decir, bueno, quizás hay que revisar un poco la manera en la que nos autopercibimos, capaz que también la obra puede servir un poco para nuevas identificaciones y abrir un poco la idea de cómo convivir juntos de una manera un poco más amable. Next, we talked about our show here at Piedras and how these colourful cast of characters emerged. Y esta muestra en particular, La orilla sentimental, es rara en un punto porque ancla mucho, digamos, para mí en el retrato, que es algo que no había indagado de una manera tan directa antes. De hecho, son cuerpos bastante completos, casi como lo más humano que debo haber representado hasta ahora. Y un poco mientras hacía la serie me preguntaba cuál era el motivo de ahora, después de venir de estos universos mixtos, digamos, y de estas preguntas, querer como acercarme más al cuerpo humano. Y es una pregunta medio abierta. Tengo la sensación de lo que un poco busco en esta muestra con estos retratos es ver si realmente hay alguien detrás. Un feedback, digamos, que vuelva detrás de esas máscaras, de esos cuerpos que parecen un tanto robóticos, un tanto androides, un tanto títeres, no sé qué, lo que vos quieras. I was particularly interested to learn about the different techniques that Carla had developed in order to create these loose, elastic figures that hover between the tangible and dreamlike. Yo siempre trabajo con formatos un tanto grandes. Para esto utilizo un soporte que lo vengo trabajando hace mucho, que es esta tela de poliuretano, que básicamente es una tela que se usa para embalar obras de arte. Y tuve que desarrollar durante mucho tiempo una técnica particular de cómo trabajarla, de cómo imprimirla, de qué pigmentos sí, de qué materiales no. Generalmente yo trabajo con pigmentos al agua porque en cuestiones de contexto en donde trabajo y qué sé yo,
me parece como lo más acertado. Para esta muestra lo que cambia un poco es que hay como presencia más del acrílico en lugar de las anilinas, que dejaba las imágenes y estos universos en un lugar más débil desde el punto de vista del color, ¿no? Y acá es como que el color toma un poco más de presencia. Siento que las imágenes en esta muestra nacen más de la mancha que de la línea. Quizás por esta relación que yo hago con el grabado y en algún momento con cierta narrativa ligada a la arqueología también en mi trabajo, porque tengo series anteriores de hace 2 o 3 años muy relacionadas a la anatomía humana a nivel hueso, o mezclas o cosas mixtas que tienen esa narrativa. Y yo siempre pienso que mi trabajo es más de sustracción que de adición, como desenterrar, ¿no? Como poner el color y que la imagen emerja más por lo que saco que por lo que adhiero. Eso también pone, digamos, la técnica como en un nivel en donde no se sabe bien si es una impresión, o sea, como que confunde un poco el proceso de cómo está hecha. Es realmente para mí como que el soporte funciona medio como un medium, digamos, en donde uno tiene contacto un poco entre lo que conoce y lo que no conoce. Porque hay algo como también bastante psicológico detrás de mi trabajo en general. La psicología de estas criaturas o la revuelta en la que están, el caos en el que están. También me interesa mucho eso, transmitir eso. Y siento que la imagen y la pintura sobre todo genera ese proceso en el que es como una especie de delfín saltando en un horizonte. O sea, es como que la imagen aparece ahí en ese momento entre una cosa que conocemos y no conocemos. Entonces me parece que sí tiene algo medio mágico, entre comillas. Para las esculturas trabajé por primera vez con fibra de vidrio y resina acrílica, entonces pude trabajar capas delgadas, casi como dibujar 3D como si tuviera como cartón, y a partir de ahí, una vez que tuve eso, les hice un baño de yeso para poder pintarlas. Por ejemplo, a esta, una que se llama Mommy, es como que simplemente sentía que como tenía la cabeza estallada, necesitaba como vendarla de alguna manera, ¿no? Y repararla y qué sé yo, y siempre tuve muy presente que la iba a pintar de esa forma. I was thinking about these ones in particular with the, I don't know if you would call it like a corset, Sí. like around the plinth. What was the decision to use this detail in this exhibition? Hay un detalle importante siempre en las esculturas que son los pedestales y la historia del pedestal en el arte, que es bastante larga. Si no forman parte de la obra, digo en la construcción de la obra, ¿no? Suelen ser dispositivos muy fríos, distantes, feos. Sentía como que estaba bueno vestirla un poco a la sala, abrigarla, darle como esta idea como de algo más familiar, darle como un mimito. Entonces como que opté por vestir las columnas, por vestir las ventanas, y después me pasé los pedestales y hice lo mismo, contrastando un poco por ahí también el diseño y la materialidad de esos corsets. Son unas cositas creo que ablandan y acompañan un poco, como están hechas a medida, un cariño muy grande, o para mí significa, traen eso a la sala. Y un poco la sala toma ese lugar como de que puede ser medio de casa, de living, de salón, de club, un lugar donde todos estuvimos alguna vez también, ¿no? Está esta familia medio disfuncional reunida acá, haciendo esas pequeñas cositas, como descubriendo algo, cuidándose, descansando. Hay otra imagen que está como agobiada, que se acostó vestida, que tiene como mala noche, como historias que por ahí son muy cotidianas, pero que por la resolución que tienen las imágenes también encuentran una extrañeza. Across all her work, it seemed like Carla had a keen interest in exhibition design, as a way to blend and cohere the space. So I wanted to know what role this played when making her show. Creo que son modos de producción muy distintos, o sea, el hecho de poder trabajar en una muestra para la galería, por ahí te permite otros tiempos de producción que en el caso de las instituciones son completamente diferentes, y también hay cadenas de trabajo que dependen de decisiones que vos tenés que tomar con mucha antelación. En mi caso, por ejemplo, ha sido aprendizaje puro en la muestra del moderno, porque a la vez contás con un montón de gente que te ayuda, que te asiste, qué sé yo, presupuesto para ciertas cosas que después en otros ámbitos de exposiciones no los tenés, entonces por ahí lo aprovechás o te mandás a probar algo. Siento que son dos formas de construir una exposición o de armar una exposición, y las dos tienen mucho para ofrecerle a la obra. Como este dominó de producción, a veces formatea el trabajo, la muestra de determinada manera, mientras que por ahí el trabajo en la galería no es que es más libre, pero de alguna manera es diferente.
Yo creo que siempre hacer una muestra es una muy buena forma de poder compartir con el contexto que te rodea lo que estás pensando. Siempre la pienso como un espacio que abre. En ese sentido, me ha costado pensar en un momento arrancar con la muestra porque el contexto es a veces más difícil que en otras ocasiones, pero a la vez siento que también es propicio. Lo que nosotros sabemos hacer aquí, en toda la Argentina, es realmente en los momentos de crisis es donde más espacios abren, donde más situaciones de debate se dan, donde más pensamiento se genera. Eso no quiere decir que amemos la precarización, ni mucho menos, pero a la vez es muy vital, te das cuenta, porque en el momento en que esa crisis inicia o en ese momento en el que esa especie como de opresión comienza, es cuando los artistas más presencia tienen en algún punto. Como que el contexto no nos robe también las ganas de producir, que es lo único que tenemos, digamos, ¿no? Finally, I wanted to know what advice she had for younger artists. Me encanta esa pregunta porque ya estoy en posición de poder dar un consejo, es muy bueno, nunca me había visto en esa posición. Lo que le diría a alguien que recién empieza es que no hay un lugar a donde llegar, que simplemente hay un camino con altibajos, subidas y bajadas, a veces ves desde las alturas, a veces ves bien desde abajo del pozo. No hay un lugar en el arte a donde llegar que te posiciona de ninguna manera, es como más el camino a recorrer y la experiencia y el compromiso de esa práctica lo que hace que eso se consolide, digamos, y que te dé un propósito como artista.